se llaman esos órganos? Justamente estamos hablando de los testículos. Recuérdale eso, son los testículos. Y en cambio, varones, ¿cómo se llaman sus gametos? Espermatozoides. Ahí están los espermatozoides. Recuérdale eso, muy importante. A ver, señor, ¿cómo se llama tu gónada? ¿Ovario o testículo? Testículo. ¿Cómo se llama tu gameto? Su gameto de ella. Ovocito secundario. ¿Cómo se llama tu gónada? ¿Ovocito secundario? Tu gameto. Ovocito secundario. ¿Y tu gónada? Ovarios, ¿ya? Quiere decir que justamente de los varones, ¿cómo se llaman sus gónadas? Testículos. De las mujeres, sus gónadas, ovarios, ¿ya? Tus gametos, señorita. Tus gametos, ovocitos secundarios. Tus gametos, varón. Espermatozoides. Por eso tienes que hacer diferencia, ¿ya? Gónadas con gametos, son muy diferentes. Por ejemplo, el examen de pregunta, marque verdadero y falso, y a veces tú, ¿qué eran gametos? Son células. ¿Qué eran gónadas? Órganos. Recuerden. ¿Solo van a producir, profe, gametos? No, también producen hormonas. Por ejemplo, la hormona quintea característica secundaria masculina. Estamos hablando de la testosterona. Profe, da respuesta al FSH. La inhibina. ¿Sí? Profe, por ejemplo, los varones producen otra hormonita más a nivel de la vesícula seminal. Se llaman las prostaglandinas. ¿Para qué sirven las prostaglandinas? Justamente la motilidad y estimula las contracciones de los músculos lisos. Ya recuerda eso. Por ejemplo, uno de ellos sería el miometrio. ¿Dónde se encuentra el miometrio? En el útero, ya, genitales internas. Recuérdale eso. Muy bien, por ejemplo, chicas, ustedes cuando son mujeres regulares, el día 28, ¿qué es lo que pasa? Se desprende el endometrio funcional y, profe, ¿qué es lo que desciende? ¿Menstrual o monstrual? Menstrual, ¿ya? Pero, profe, ¿por qué ocurre esa menstruación? La menstruación ocurre justamente por el descenso de ¿qué? Descenso de la progesterona como de estrógeno. Cuando hay descenso de progesterona como de estrógeno, profe, justamente va genera la muerte del tejido, que es el endometrio funcional. Y para eso, para que se pueda desprender, vienen las prostaglandinas y justamente se contraen y es como aplastar una gelatina. Pero cuando tú aplastas una gelatina, ¿qué es lo que pasa? Se rompe, ¿verdad? Y es lo mismo, la capa que es endometrial se desprende y justamente desciende con unos coágulos de sangre. Y por eso genera un dolor abdominopélvico. Bueno, profe, por eso justamente las chicas, hay otras que no soportan esos dolores, ¿qué toman? Analgésicos, son pastillas que justamente controlan, ¿qué cosa? Le inhiben la secreción de las prostaglandinas. Y las mujeres lo saben muy bien. Cuando se desprende el tejido, genera un dolor. ¿Sí? Muy bien, profe. ¿Para qué más sirve, varón, tu aparato? Para participar en el coito. ¿Qué es el coito? ¿Qué es? Es un acto sexual. ¿Ya? Entonces, ahí. Ustedes ya lo conocen. Ustedes son cátedras en esto, ¿ya? Muy bien, profe. Ahora, ¿cuántos componentes tiene el aparato reproductor masculino? Tiene justamente 4. Profe, ¿dónde es la fábrica? Justamente se llaman las gónadas, ¿sí? Se llaman los testículos. Profe, pero los espermatozoides tienen que salir hacia afuera del pene. Entonces, ¿por dónde salen? Por las vías espermáticas. Pero, profe, lo que sale del pene, ¿qué es? ¿Espermatozoides o semen? Semen. ¿Pero quién aporta para el semen? Los líquidos. Se llaman las glándulas sexuales. ¿Pero quién participa en el coito? También sería el pene, o llamado también falo. ¿Ya? No es palo, ¿eh? Cuidado, falo. Primeramente vamos a hacer estudio de los testículos, ya recuérdale eso. ¿Qué son los testículos, profe? ¿Son las gónadas femeninas o gónadas masculinas? Gónadas masculinas. Digo ustedes, chicas, ¿cómo se llama su gónada? Ovarios. Ya, recuérdale eso. Por eso testículos con ovarios son homólogos. Y siempre acá tienes que saber homologías. Ya, recuérdale eso. Muy bien, profe. A ver, varones. Ahora sí quiero varones
que demuestren, ¿ya? ¿Cuánto se conocen su cuerpo, ya? Ya, pero chicas también, si ustedes tienen amplio conocimiento, son cátedras en esto, entonces normal pueden participar, ¿ya? Profe, a ver, hablando de los testículos, ¿dónde se ubica? Ubicación de los testículos. Ahí. ¿Cómo que ahí, ah? A ver, varones, ¿nuestros testículos están intracorporal o extracorporal? Y en cambio de las mujeres, intracorporal. Se ubican en las fosas. O sea, los ovarios se encuentran en las fosas nasales. No sabía eso. Ah, de razón había trompas también, ¿no? No. Se llaman las fosas ilíacas. Ya, de las mujeres sus ovarios se ubican en las fosas ilíacas. Recuerden, no son fosas nasales. Ahora, profe, justamente en una bolsa, ¿cómo se llama la bolsita? Bolsa escrotal. O sea, referente a la cavidad está inferior. ¿Inferior de qué, profe? Inferior de la cavidad. ¿De qué cavidad, muchachos? De la cavidad pélvica. Allá, recuérdenles, inferior de la cavidad pélvica. Y, profe, ¿por qué tienen que estar fuera del cuerpo? ¿Por qué? El motivo que tienen que estar fuera del cuerpo es por el motivo de la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura corporal? Ya, 36 a 37 justamente son grados, ¿no? Esa es la temperatura corporal. Pero la temperatura de tu testículo tiene que ser menor. Ya, menor, profe. ¿Menor a cuánto? 2 a 3 grados centígrados. Muy bien, profe. Ahora, si es menor, ¿por qué motivo tiene que estar menor? Porque tú sabes muy bien que a nivel de los testículos ocurre la formación de los espermatozoides. A eso se llama espermatogénesis. Profe, ¿qué pasa si hay altas temperaturas? ¿Los espermatozoides se formarán? Sí se forman. Pero va a tener ¿qué cosa? Va a sufrir teratosospermia. Lo que va a sufrir justamente es teratosospermia, o sea, van a salir espermatozoides mal formados, hay deformaciones de espermatozoides. Y, profe, por ejemplo, pueden salir dos cabezas, ¿no? Imagínate cabezones, solo cabeza, solo cola. Entonces, profe, ¿qué va a hacer esa personita? Bueno, esa personita va a ser estéril, ¿no? Justamente ahí está, ¿no? Estéril. Entonces, justamente quiere tener su hijo, pero no va a poder. ¿Por qué? Justamente sus espermatozoides no están aptos para fecundar. Entonces, por eso, esa persona va a sufrir. Trabajan en grandes minerías. Por ejemplo, los panaderos, cocineros están expuestos a altas temperaturas. Y entonces pueden sufrir, ¿qué cosa? Esterilidad. Ya recuerden eso. Muy bien, profe. A ver, varones, ¿qué forma tiene los testículos? Ovoidea, ¿ya? Forma ovoidea, no es huevoidea. Ahora, ¿cuánto es su peso, profe? Bueno, sí lo sabe, ya lo domina. ¿Cuál de los dos testículos pesa más? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. ¿Y por qué izquierda, profe? Recuerda que los testículos se formaron junto con los riñones. Y, profe, justamente 28 a 30 semanas de gestación recién comienza a descender por el conducto inguinal hacia la bolsa escrotal. Y, profe, ¿qué pasa si justamente después del parto ya comienzan a tocarlo, profe, y no hay los testículos? ¿No ha descendido todavía? Ya, entonces, profe, esa personita, ¿qué está sufriendo? Ya, su pañal de ustedes. ¿Alguien tiene pH? pH. Ya. Gracias. Ya lo tengo ya. Gracias. Me prestas, te devuelvo. Sin verbe, ¿no? No se vas a utilizarte después de borrarlo. Se lava. Bueno, ¿cómo vas a lavar pimberba?
Ya. A ver, profe, testículos no descendidos, ¿cómo se denomina? Se le denomina nada menos como la criptorquidia. Recuerda eso, testículos no descendidos se llama criptorquidia. Muy bien, profe, entonces justamente después del parto, ¿cómo se llama la hormona del parto? La oxitocina, producida a nivel hipotálamo, almacenado en neurohipófisis. Ya justamente viene al útero y ocurre profe, el parto. Justamente personal de salud encargado, justamente ocurre la palpación. Toca y justamente no hay los testículos. Y entonces, ¿qué hacen? Unas terapias al conducto inguinal y bueno, así pueden descender. Si en caso así no desciende, entonces, ¿qué tienen que hacer? Unas cirugías, cosa que así normal van a estar los testículos, ¿no? Pero si en caso no está, ¿cómo se denomina? Criptorquidia. Ya recuérdalo eso. Muy bien, profe, ¿qué más? ¿Cómo se denomina la envoltura de los testículos? A ver, la envoltura de los testículos. La envoltura de los testículos, ya lo que rodea, lo que justamente vamos a encontrar sería escroto. Es una capa, profe, justamente rugoso. Llegue. Ahora, ¿a quién es homólogo el escroto? Los labios mayores. Profe, ¿por qué tanto hablas de la homología? ¿Por qué son homólogos? Porque son iguales. Porque tienen el mismo origen embrionario. Sabes muy bien que el gameto sexual masculino se llama espermatozoide. Y el gameto sexual femenino, ovocito secundario. Pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene el espermatozoide? 22 somáticas más un sexual. ¿Sí? 22 somáticas más un sexual. Pero en cambio, el ovocito, bueno, pues profe, siempre va a ser 22 más un sexual, que siempre va a ser información que es parte sexual X. Quiere decir que quien define el sexo son los espermatozoides, o sea, los varones. O sea, para que ustedes, chicas, salgan, tu papá definido. Para que tú salgas imberbe, tu papá definido. ¿Sí? Profe, ¿qué pasa si se unen justamente 22 más Y más 22X? ¿Qué se forma? 44 más XY. ¿Qué nace ahí? Varón. Profe, si se unen ambos, sale, ¿no? 44 más XX. ¿Qué nacen? Mujeres. Y entonces, profe, cuando nosotros ponemos en posición ginecológica a una persona, ya justamente ahí están los labios mayores. Bueno, si es varoncito, labios mayores comienzan a cerrarse. Por eso en el medio de los dos testículos vas a encontrar un cicatriz. Y ese cicatriz se llama rafia o rafe. Se le denomina rafe. Ya, ese rafe. Justamente los varones lo conocen muy bien. En el medio de los dos testículos vas a encontrar un cicatriz llamado rafe. Pero en cambio, si es una damita, los labios mayores justamente siguen abiertos, perduran hasta hoy en día abiertos, ¿no? Y eso por eso son homólogos, porque tienen el mismo origen embrionario. Recuerden eso. ¿Para qué sirve el escroto? Bueno, profe, el escroto es muy importante porque realiza ¿qué cosa? Realiza la protección. Realiza la protección. Ya, recuérdalo eso. Realiza la protección. Y bueno, ¿protección de quién? ¿Del hijo? No. De las irritaciones, ya, de las infecciones y también de los golpes. Y los varones saben muy bien, los que juegan fútbol. O imagina tu enamorada sea salvaje. Ya, le da una peñiscada, una mordida, todo a ese nivel. Y entonces, profe, ¿puede inflamar a los testículos? Sí. Y la inflamación de los testículos se llama orquitis. Ya, orquitis. Orquitis es inflamación de los testículos. Testículos no descendidos, criptorquidia. Inflamación de los testículos, orquitis. Ya recuerden eso. Muy bien, profe. Ahora, dentro de ese escroto vamos a encontrar justamente dos tipos de músculos. ¿Cómo se llaman los músculos que vamos a encontrar? Vamos a encontrar al músculo llamado Kessel dartos. Ahí vas a encontrar dartos. Y también vas a encontrar el músculo llamado cremaster. Dartos, cremaster. Y hablando de dartos, profe, ¿con qué se relaciona? ¿Realiza función voluntaria o función involuntaria?
realiza función involuntaria. Ahí está, realiza función involuntaria. Como realiza función involuntaria, profito, ¿frente a qué? Frente a las temperaturas. Cuando hace frío, justamente los testículos se apegan al cuerpo, ascienden. ¿Sí? Y en cambio, profe, cuando hace calor, los testículos se alejan y descienden. ¿Ya? Entonces, cuando es frío, ¿asciende o desciende? Ascienden. ¿Ya? Y cuando es calor, desciende. Entonces, los varones lo saben muy bien cuando se bañan a las 5 de la mañana. Estás bañándote ahí rico y tocas. Hoy no hay, creo. ¿Por qué? Se apegan. Pero imagínate cuando haces deporte, ¿no? Justamente ahí está y ahí está, pero no. Muy bien, profe. Ahora, el cremaster, ¿qué movimiento realiza? Movimientos voluntarios. Ya realiza movimientos voluntarios. Profe, justamente ¿frente a qué? Frente a la excitación sexual. Y también, profe, ¿cuándo? Cuando es el frío, ya recuérdale eso. Ahora, profe, justamente, varoncita, tu testículo lo voy a cortarlo. ¿Qué corte es? Aquí está. Transversal. Coronal. Ya, es un corte coronal. Para eso, primeramente, vamos a hacer estudio de qué, profe. Vamos a hablar de la histología testicular. Y cuando nosotros vamos a hablar de la histología testicular, profito, ¿cómo se llama la envoltura? Escroto, homólogo a labios mayores. Son zonas hiperpigmentadas. Muy bien, profe. Después de ahí justamente encontramos, después del escroto, una hoja. ¿Cómo se llama la hoja más externa? A ver, muchachos, ¿cómo se llama la hoja más externa? Y también tenemos otra hojita, ¿no? Ya, profe. Entonces, la hoja más externa, esto ya sabes, hasta del corazón, hasta del pulmoncito, hasta a nivel del nefrón, que es el corpúsculo de Malpighi renal. Muy bien, profe. Entonces, la hoja más externa se denomina ¿hoja qué? Hoja parietal. Recuerda eso, hoja parietal. Y después tienes una cavidad y después sigue otra hoja que vas a encontrar denominado la hoja visceral. Esa hoja parietal más la hoja visceral, ¿qué te forma? ¿Qué te forma, varón? Varones, nosotros también tenemos nuestra vagina. ¿De verdad, profe? Sí. Se llama la túnica vaginal. ¿Que de verdad, profe, yo tengo mi vagina? Sí, va. Entonces, ¿quiénes conforman la túnica vaginal? La hoja parietal más la hoja visceral. Profe, después de ahí justamente sigue otra túnica que vas a encontrar ya más interno. ¿Y cómo se llama esta? La última túnica que vas a encontrar, la parte más interna, se llama la túnica... ¿Túnica qué? Albuginia. Vas a encontrar la túnica albuginia, que es la parte más interna. Y esa túnica albuginia, profe, ¿qué forma? La mínima unidad anatómica y fisiológica del testículo. ¿Quién es la mínima unidad anatómica y fisiológica del testículo? Tú ya lo conoces, la ciclea de ayuda. Profe, ¿cómo se llama? Lobulillo. ¿Lobulillo qué? ¿Pulmonar? Se llama lobulillo testicular. Ahí está, lobulillo testicular. Y ese lobulillo testicular, profe, va a encontrarse una zona, y esa zona se llama intersticio. Y dentro de esa zona llamado intersticio, nosotros vamos a encontrar una célula que es muy importante. Células de Leydig. ¿Tiene otro nombre? También se llaman células intersticiales. Recuérdales, células de Leydig o llamados intersticiales. Bueno, profe, esas células de Leydig o intersticiales justamente necesitan una motivación de otras hormonitas. ¿Cómo se llama la hormona quien va a estimular a las células de Leydig? ¿Testosterona? No. Muy bien, justamente la hormona quien va a estimularles se llama la hormona luteinizante. Recuérdale eso, se llama la hormona luteinizante.
Entonces, profe, esta hormona luteinizante más conocido, ¿cómo es más conocido, chicas? Más conocido es LH, bueno, recuérdale eso, LH. Tiene otro nombre, ¿cómo también se llama? También se llama hormona estimulante de células intersticiales. Hormona luteinizante, su otro nombre se llama hormona estimulante de células intersticiales. A ver, solo varones. ¿Qué significa? A ver, solo mujeres. Ese es otro nombre de luteinizante. Bueno, esta hormona viene desde la adenohipófisis mandada por el hipotálamo, gracias a la hormona liberadora de gonadotropinas. Viene justamente a las células de Leydig, lo estimula, ¿para qué, profe? Para que produzca una hormonita llamada la testosterona. Cuando viene esa hormona que se llama luteinizante, estimula la Leydig para que produzca la testosterona. ¿Y para qué sirve la testosterona, profe? Para que te vean las características, ya, muy bien, las características ya secundarias, no es primarias, son secundarias masculinas. Recuérdales. ¿Y cuáles fueron esos cambios, varón? Gracias a la testosterona. Primeramente, ¿qué tuviste? Los sueños húmedos. Donde que se formó primera vez. ¿Justamente qué cosa? Los espermatozoides en la etapa de la pubertad. ¿Qué más, varón? Justamente la voz. Lo que tú no, a los 10 añitos, mamá. Cuando ya pasa los 3 años. Hola, mamá, ¿qué tal? Ah, qué cambios. Sí, se vuelve más rojo. ¿Qué más, varones? Crecimiento de los vellos púbicos, forma romboide. Ya, recuérdales. ¿Qué más, varones? Crecimiento de vellos axilares. ¿Qué más? Vellos faciales. ¿Qué más, varones? Ensanchamiento de los hombros. Muy bien, mira. La testosterona. Ya, recuérdales. Muy importante. Ahora, profe, por otro lado, dentro de este lóbulo testicular vas a encontrar unos túbulos contorneados. Y ese túbulos contorneados, profito, ¿cómo se le denomina? ¿Cómo se llama ese túbulos contorneados? Y esa es pregunta de examen, siempre les pregunta. ¿Se llaman túbulos mamíferos o seminíferos? Se llama o se denomina túbulos seminíferos. Recuerda eso, se denomina los túbulos seminíferos. Profe, dentro de ese túbulos seminíferos, ¿qué se forma? Los espermatozoides. ¿Y cómo se denomina la formación de los espermatozoides? Se le denomina espermatogénesis. ¿Ya? Espermatogénesis. Y ustedes lo saben muy bien por biología. Cuando han hecho gametogénesis. ¿Sí? ¿No han hecho? ¿Qué habrán hecho? No. Ya, a ver, profe. Espermatogénesis. Justamente dentro vamos a encontrar una célula madre llamada las células. ¿Cómo se llaman las células? Se llaman las células germinales. Y hablando de las células germinales, profe, ¿tienes otro nombre? Claro, dan origen a las espermatogonia. Pero, profe, esta también necesita una motivación, claro. Justamente quien va a motivarlo al espermatogénesis se llama hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? Se llama la hormona folículo estimulante. Ahí está la hormona folículo estimulante. Profe, esa hormona folículo estimulante es más conocido como FSH. Profe, ahora, a los dos, luteinizante más el FSH, profe, justamente a los dos, ¿cómo se les denomina? Se les denomina a los dos gonadotropinas. Entonces, ¿quiénes son las hormonas gonadotropinas? Luteinizante como el folículo estimulante, por favor, ¿ya? Pero, profe, ¿dónde se producen las hormonas gonadotropinas? Adenohipófisis. Pero, profe, ¿dónde se produce la hormona liberadora de gonadotropinas?
En el hipotálamo. Entonces esa es la diferencia. Muy bien, profe. ¿Quién estimula la formación de los gametos? O folículo estimulante. ¿Quién estimula para la producción de la testosterona? Luteinizante. Ya, L con L, aunque sea L con L, y a ese L lo mocha, lo pone su casquito y ahí está, testosterona. Muy bien, profe. A ver, hablando de células germinales o espermatogonias, primeramente va a ocurrir mitosis y después recién ocurre meiosis 1, meiosis 2. Recuérdales. A ver, profe, hazme recordar por ahí, justamente vamos a jugar con sus números de cromosomas también. No, esto es fácil, Inver. ¿Por qué vas a estar volando? A ver, ya, recordar es volver a vivir. Ya, recordar es volver a vivir. ¿Pero ustedes qué recuerdan? ¿Nada? Te desinverbas. Profe, por acá tengo justamente una célula, profe, que es diploide. Primero es diploide, recién se forman que van a ser haploide. ¿Qué tiene justamente, no? Descargar. Ocurre primeramente, profe, mitosis. Ya, recuérdale eso, ocurre mitosis. Y, profe, ahí están justamente las espermatogonias. Esta espermatogonia, profe, ¿qué va a pasar? Madura y se forma ¿qué cosa? Cuando madura la espermatogonia, profe, justamente se está formando y, profe, se forma espermatocito. ¿Ya? Espermatocito primario. ¿Sí? Espermacito primario. Después de ahí, profe, ocurre meiosis 1. Ya justamente ocurre la parte reduccional. Y, profe, ahí están. Dos células haploides. Porque se reducen. Y, profe, ¿estos qué son? Eso ya son los espermatocitos. ¿Pero qué espermatocitos? Secundarios. Después de acá ocurre meiosis 2. Y, profe, justamente la parte ecuacional. Y se van formando, miren. La parte ecuacional. 4 células haploides. ¿Ya? Y, profe, ¿cómo se llaman? Espermátides. Ahí no vayas de frente a los espermatozoides, espermátides todavía. Y después ocurre el espermiogénesis. Y bueno, pues, profito, aparecen justamente, ¿no? Aparecen justamente los espermatozoides. Ya recuerda, recién aparecen los espermatozoides. Son células haploides. Ya, entonces ahí están los espermatozoides. ¿Maduros o inmaduros? Inmaduros. Ya, porque ellos justamente están en túbulos seminíferos y no están maduros todavía, profe. Entonces, profe, cambio de espermatozoide primario a espermatozoide secundario, a eso se llama meiosis. ¿Qué tipo de meiosis? Meiosis 1. Recuérdales, aquí arriba era mitosis. Aquí arriba era mitosis. Recuérdales, ahí sí era mitosis. Ya, ahora, profe, justamente ocurre la parte reduccional, o sea, se reduce el número de cromosomas. Y después de ahí ocurre la parte ecuacional, que es el meiosis. ¿Qué tipo de meiosis? Meiosis 2. Y, profe, después de ahí el cambio de espermátides a espermatozoides se llama espermiogénesis. Ahí está. A ver, profe, con su número de cromosomas, ¿ya cuántos cromosomas tenía? 46. 44 somáticas más 2 sexuales. Recuérdales. Sumados total, ¿cuánto da? 46. Profe, donde ocurre meiosis 1, y tú sabes muy bien las fases que pasa, profe, justamente, recuerda, compromete nomás. Profe, justamente se reduce 22 más, ya la voy a poner X, ¿ya? Y por acá 22 más, mira, sumas los dos, ahí te pone 46. Profe, después de ahí justamente ocurre meiosis 2, que es la parte ecuacional, y por acá no, 22 más X, 22 más X, y por acá será 22 más Y, 22 más Y. Y justamente cuando ocurre la diferenciación, y bueno, ¿no? Por ahí que vas a tener 22 más X, 22 más X. O sea, estos justamente si fecundan, van a nacer, ¿qué cosa? ¿Varón o mujeres? Si estos fecundan, ¿qué van a hacer? Mujeres. Y del otro lado, justamente si fecundan ellos,
¿qué van a hacer? Varones. Entonces, eso es justamente lo que te vas a jugar. Entonces, profe, todo este proceso, ¿cómo se llama? Esto se llama espermatogénesis. Todo eso se denomina espermatogénesis. ¿Ya? Fácil. ¿Y dónde ocurre, profe? Dentro de los túbulos femeninos. ¿Y qué hormona lo estimula? El FSH. Nunca te olvides eso. Entonces, profe, zona donde ocurre formación, túbulos femeninos. Y entonces justamente cuando las espermatogonias maduran, profe, entonces se van a formarse ¿quiénes? Se van a formar los, ya madura y se forman los espermatocitos. Pero tipo, ¿qué espermatocitos? Primarios. Ya, entonces ahí está. Profe, después de ahí, justamente sigue desarrollándose y bueno, se van a formarse, ¿qué cosa ya? Se van a formarse los espermatocitos. ¿Qué tipo de espermatocitos, muchachos? Serían los espermatocitos. Meiosis 1. Secundarios. Ahí están, secundarios. Muy bien, profe, después de espermatocitos secundarios, se van formando las espermátides. Ahí vas a encontrar las espermátides. Y después de ahí, profito, justamente recién viene. Y bueno, serían los espermatozoides. Ahora vemos justamente todo este desarrollo se denomina espermatogénesis. Génesis, formación. Y ahora, profe, cuando hay cambio de espermatozoides primarios a espermatozoides secundarios, ¿cómo se denomina? Meiosis. ¿Qué tipo de meiosis? Meiosis 1. A eso se llama justamente meiosis. No vas a decirlo, meiosis. ¿Qué era meiosis? ¿Se acuerdan a nivel de la pupila? Que es muy distinto. ¿Ya? Ya, entonces, cuidado con eso. Profe, el cambio justamente de espermatozoides secundarios a espermátides, ¿cómo se llama ese proceso? Se llama justamente meiosis. ¿Qué tipo de meiosis? Meiosis 2. Ya, entonces, ahí está. Y después el cambio de ser espermátides a espermatozoides se le denomina ¿cómo? A eso se llama ¿Qué esper? Espermiogénesis. Ahí está, espermiogénesis. Todo se llama espermatogénesis. El cambio de espermátides a espermatozoides se llama espermiogénesis. Esa preguntita de San Marcos, ¿no? De su centro pre. Ya vas a encontrar esa preguntita. Porque vas a encontrar por ahí preguntitas, ¿no? Justamente preguntas de ecos, ¿no? Combinado con meiosis 1, meiosis 2. Ya, entonces, acá, profe, entonces, así nomás. Fácil nomás, muchachos. ¿Están bien hasta ahí? ¿O ya tienen síntomas de embarazo? Ya, entonces, así nomás, muchachos. Fácil. Ahora, profe, estas células necesitan nutrirse. Claro. Y entonces para eso aparece una célula que va a nutrir. ¿Cómo se llama la célula que va a nutrir? Bueno, se llama las células de Sertoli. Ahí están las células de Sertoli. Y estas células de Sertoli, profe, ¿qué van a hacer? Justamente van a nutrir. Ellos son los encargados de nutrir, realizar la protección y el soporte. Al momento de nutrir, ellos están en contacto con el torrente sanguíneo y como justamente van a formar una barrera. ¿Cómo se llama la barrera, muchachos? La barrera se llama la barrera hematoencefálica o hematotesticular. Hematotesti. Pregunta, ¿quién forma hematoencefálico? Astrocitos. Muy bien. Sertoli también produce una hormona. ¿Cómo se llama la hormona? Se llama la hormona inhibina. ¿Y dónde se produce la inhibidora? Hipotálamo. Inhibina testículo, gracias a las células de Sertoli. ¿Para qué se produce, profe? Para realizar feedback negativa frente a las hormonas que son FSH y también para LH. Si hay incremento de secreción, entonces para eso se produce, para feedback negativo. Ustedes saben feedback positiva, ¿no? Feedback negativa. ¿Sí? Primero, ¿quién es? Gracias a qué cosa funcionan las demás glándulas.
Gracias a qué cosa funcionan, gracias al hipotálamo. El hipotálamo produce la hormona reguladora, viene a la hipófisis. Y justamente la hipófisis libera las hormonas FSH y LH, viene a los testículos. Por ejemplo, FSH, su receptor serían los germinales. Profe, por ejemplo, LH, su receptor, ¿quién sería? Células de Leydig. Ya, justamente todo eso. Pregunta, dentro de los túbulos seminíferos, ¿cuántas células encuentro? 2. Germinales, Sertoli. Dentro de los túbulos seminíferos. Fuera de los túbulos seminíferos, ¿a qué encuentro? Leydig. Ya, entonces preguntitas a nivel Lima. Por ejemplo, te ponen enumeraciones y tú solo tienes que escoger los números, ¿no? ¿Qué células se encuentran dentro de los túbulos seminíferos? Ahora, profe, como se han formado a nivel de los túbulos seminíferos, profe, justamente los espermatozoides inmaduros tienen que salir por los túbulos rectos, llegar al rete testis, después sale por el del testículo. ¿Cómo se llama el conducto que sale del testículo? Se llama conducto eferente. ¿A dónde tiene que llegar, profe? Justamente tiene que llegar, como está encima, en el polo superior del testículo, se llama epi. Ya, justamente como tenemos 2 testículos, dimo. Ahí está. Epidídimo, que tiene justamente 3 partes, ¿no? Tiene la cabeza, tiene el cuerpo, tiene la cola, y el conducto que sale de ahí sería el conducto deferente, donde que te practican, pero no un método anticonceptivo, ¿no? ¿Cómo se llama el método anticonceptivo de tipo quirúrgico? Vasectomía, reversible e irreversible. Bueno, como en Perú es irreversible también. Pasando los 24 años, de ahí eres consciente. Por ejemplo, ustedes sus carreras terminarán 24, 25 años, ¿no? También. Hay que suponer, ¿ya? Ya, profe, a ver. Todo más importante, profito, se llaman los túbulos seminíferos. Por favor, no te olvides de esos túbulos seminíferos. Ahora, para que salgas de los túbulos seminíferos, profe, justamente para que salgas de los túbulos seminíferos, que necesitamos las vías espermáticas. Y hablando de las vías espermáticas en imberbe, se recuerda y dice, profe, yo he escuchado cuando hablamos del ámbito fisiológico 2 palabritas. ¿Cuáles son esas 2 palabritas? Habrás escuchado por ahí. ¿Cuándo se dice emisión? ¿Y cuándo se dice eyaculación? Cuando no sale la leche, ¿cómo es eso? Oye, imberbe, déjate de drogarte. ¿Cómo? Ya, emisión es desplazamiento de los espermatozoides. Y profe, ¿eyaculación qué es? La expulsión del semen. Ya, cuando vas a expulsar al semen, eso se llama justamente la eyaculación. Pero cuando los espermatozoides se están desplazando, a eso se llama la emisión. Y cuando sale, eyaculación. Ya, eyaculación. Recuérdales. Y ahora, profe, justamente de los túbulos seminíferos nace la primera vía espermática. ¿Quién es eso? Se llaman los túbulos. ¿Cómo se denominan los túbulos? Se denominan los túbulos rectos. Ahí están los túbulos rectos. Y esos túbulos rectos, profe, ¿dónde desemboca? En una red testicular. O llamado también como rete testis. O llamado también como red de Hayer. Ahí está, red de testis o red de Hayer, red testicular. Profe, después de ahí salen de los testículos. ¿Cómo se llama ese conducto que salen de los testículos? Se llama conducto. ¿Deferente o eferente? Eferente. Ahí está, eferente. Los 3 justamente son vías espermáticas intratesticulares que conducen a espermatozoides inmaduros. Ya te pueden preguntar por ahí, ¿no? Escoja la alternativa correcta que he encontrado vías espermáticas que conducen, profe, ¿qué cosa? Espermatozoides inmaduros. Ahí están los 3. Recuérdenles. Profe, después de ahí llegan justamente en la parte superior, en el polo superior, encontramos al número 4. ¿Y cómo se llama? Se le denomina como el epidídimo. Recuérdales, ahí vas a encontrar al gran epidídimo. En ese epidídimo, por favor, hay que aguantarse. ¿Por qué, profe? Porque es la zona donde que se almacena. Profe, ¿a quién almacenas? Almacenas a los espermatozoides. O sea, ¿alguna vez
Tú te has reservado ahí. Ahí estabas una vez una célula. Profe, cuando se almacena, para eso primeramente tienes que conocer la parte anatómica de los espermatozoides. ¿Cuántas partes tiene tu espermatozoides? ¿3? Solo tiene 2. Tiene, profe, a la cabeza y después tiene a la cola. ¿Ya? Recuérdalo eso. Primero tiene la cabeza, después la cola. La cola tiene justamente el cuello, que vas a encontrar centriolos. Profe, ¿qué más? La zona intermedia, que vas a encontrar mitocondrias para obtener el ATP. Y después vas a encontrar la zona principal y la zona terminal. Entonces la cola tiene justamente cuello, zona intermedia, zona principal y la zona terminal. Lo que nos importa es la zona intermedia. Profe, ¿por qué en la zona intermedia? Porque es la zona donde que vas a encontrar justamente abundantes de ¿qué? Abundantes de las mitocondrias. ¿Para qué sirven las mitocondrias? Para justamente, ¿no? Obtener el ATP. ¿Qué significa ATP? Correcto. Ya, entonces ahí está. Profe, ahora, a nivel de la cabeza, ¿qué vamos a encontrar? A nivel de la cabeza vas a encontrar justamente núcleo. Ya que tiene la información genética que es el ADN. ¿Qué puede tener justamente información? 22 somática más un sexual. Recuérdenles. Profe, ahora, en la cabeza justamente tenemos a alguien. Profe, que se llama la acrosoma. Y esa acrosoma, profe, ¿qué tiene? Enzimas, que son muy importantes para la fecundación. Tú sabes muy bien que el ovocito presenta... ¿Cuántas capitas presenta el ovocito? 2. La primera penetración, ¿por dónde va a ser? Por la corona. ¿Cómo se llama esa corona? Corona radiada o radiata. Y después de ahí, justamente vamos a encontrar la zona pelúcida. Para que se pueda descomponer la corona radiata, justamente liberamos una enzima. Y esa enzima vas a encontrar en la acrosoma. ¿Cómo se llama esa enzima? Se llama la hialuronidasa. Ahí está la enzima que vas a encontrar a este nivel. Ya que es muy importante para descomponer ¿a qué, profe? A la corona. ¿Cómo se llama esa corona? ¿Se radiada o radiata? ¿Ya? Entonces ahí está. Y después de ahí recién vas a encontrar la zona. ¿Qué zona, profe? La zona pelúcida. ¿Ya? Ahí vas a encontrar la zona pelúcida. Pues justamente estas son las capitas del ovocito. Recuerden eso. Muy bien, profe. Entonces, cuando se almacenan los espermatozoides a nivel del epidídimo, ¿ocurre qué cosa? Ocurre la maduración de los espermatozoides. Ahí vas a encontrar la maduración. Profe, ¿qué más? Esta es la zona donde que alcanza la motilidad flagelar. ¿Y para qué se mueve su colita? ¿Para azotar al ovocito? No. Entonces, ¿para qué es? Para el desplazamiento. Profe, a este nivel también se forma. ¿Qué se forma? Se forma la acrosoma. Y esta acrosoma se forma desde el aparato de Golgi. Recuerden eso. Desde ahí se forma. Profe, ¿qué más? Aquí ocurre la absorción. ¿Absorción de qué? De teratospermia. ¿Qué es teratospermia, profe? Tal imberbe, pero no estará diciendo, ¿qué será teratospermia? Imagínate imberbe que salgan espermatozoides con 2 cabezas. Cabezones. Solo, mejor imagínate, ¿no? O solo cabeza. Con 2 colas. Entonces, justo... Profe, entonces están mal formados y a eso se llama teratospermia. Profe, eyaculo al semen, ¿lo miro en mi mano a los espermatozoides? No, tienes que llevar justamente a un laboratorio que es el espermograma. Ahí recién lo vas a poder observar. Ya, entonces, ahora sí, profe, los más aptos, porque no sabe muy bien a dónde van a ir los espermatozoides. Como dijo Stephen Hawking, ¿no? Al agujero negro donde es campo minado, que es la vagina. ¿Es ácida o ligeramente ácido? ¿Ácida? Ligeramente ácida. Porque si sería ácido, ¿ingresa pene? Uy, uy, uy. ¿Anticucho? No creo, ¿no? Pues cuidado.
Después de ahí sale, profe, justamente ya del epidídimo. ¿Cómo se llama el conducto que sale del epidídimo? Se llama conducto deferente. Entonces, lo que ingresa al epidídimo se llama eferente. Lo que sale, profe, se llama deferente. En este conducto deferente viene una hormona. ¿Cómo se llama la hormonita que viene a ese nivel? ¿Para qué? Para que salga en la eyaculación, líbido sexual. Se llama la oxitocina. Ya recuérdales. Muy bien, profe. A este nivel también se realiza la esterilización masculina. Profe, ¿cómo se llama? Se llama la vasectomía. ¿La vasectomía qué es, profe? Es un método. ¿Método qué? ¿Método Horner? Método anticonceptivo, recuérdales, es un método anticonceptivo de tipo quirúrgico. Bueno, en países desarrollados es reversible. Pasa 7 años y justamente, ¿no? Normal le hace cirugía y normal puede tener hijos. Pero en cambio en Perú, pero no como está tu país, justamente, no, recuérdales. Muy bien, profe. A este nivel también ocurre la absorción de espermatozoides no eyaculados. Y, profe, justamente vas avanzando. Conducto deferente más el conducto seminal se une, ¿qué te forma? Y eso viene la pregunta de San Cristóbal. Conducto eyaculador. Esto justamente vino en el examen de San Cristóbal. Es la función de qué conducto. Deferente más el conducto seminal. Forma el conducto eyaculador. Y ese conducto eyaculador, profe, ¿dónde desemboca? En la uretra. Bueno, la uretra masculina tiene doble función. O sea, nos damos ese lujo de, profe, realizar la micción y también realizar la eyaculación. Entonces, profe, es una vía mixta. Una vía mixta. Pero los varones saben muy bien que la uretra presenta ¿cuántas porciones? 3 porciones. A ver, varón, ¿cuáles son esas porciones? Uretra prostática. Ahí está. La uretra membranosa. Y también encontramos la uretra esponjosa o peniana. A ver, varón, ¿cuánto mide tu prostática? Mide, profe, humildemente 3 a 4 centímetros. Membranosa, profe, 1 a 2 centímetros. Esponjosa, profe, 12 a 16 centímetros. ¿Ya? Total, penón 20, 16 a 20. Entonces ya es acuerdo a qué? Al tamaño de miembro viril del varoncito. ¿Ya? Entonces justamente lo que vas a expulsar. ¿Ya? Entonces eso. Muy bien, profe. Entonces, vía mixta era porque expulsas orina mediante la micción y también eyaculación. ¿Qué es lo que expulsas mediante la eyaculación? Ustedes lo que vas a expulsar, pero no, ahí está, pero no sale, profe. ¿Qué es? Semen, recuérdales. Ya, ahí está el semen. ¿El semen qué es, muchachos? Justamente, el semen es... ¿Quiénes componen al semen, primeramente? Bueno, consumen justamente conjunto de espermas, o sea, espermatozoides más líquidos, ya, líquidos. Justamente todo eso componen al semen, ya recuerdan eso. Profe, para que aporten líquidos, ¿quiénes eran? Las glándulas sexuales. ¿Quiénes son esas dichas glándulas sexuales, muchachos? A ver, ustedes lo conocen. Primero, mira. Los espermatozoides salen del epidídimo, justamente ahí vas a encontrar al epidídimo, y comienzan a salir, profe. ¿Por dónde? Por el conducto. ¿Cómo se llama el conducto? Se llama conducto deferente. Y ese conducto deferente, profito, justamente llega y justamente por acá tienes a la vejiga y viene, ahí vas a encontrar la primera glándula. ¿Cómo se llama la primera glándula, profe? Se llama las vesículas, ¿ya? ¿Biliares o seminales? Se llaman las vesículas seminales. No has confundido con biliares, ¿no? Ya, seminales. ¿Cuántos son? Son 2. Recuérdales. Primeramente, ¿dónde se ubican tus vesículas seminales? A ver, ubicación, muchachos. Posterior de la vejiga, dice el imberbe. Ya, se ubica en la base posterior de la vagina o vejiga. De la vejiga, recuérdale eso.
Muy bien, profe. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué produce este líquido? Me escucho las vesículas seminales. ¿Qué produce? Lo que produce justamente es líquido. ¿Líquido qué? Líquido seminal. Pero ese líquido seminal, ¿de qué aspecto es? Correcto, es de aspecto viscoso. Ya, entonces, el líquido seminal es de aspecto viscoso. Viscoso. Muy bien, profe. ¿Y qué contiene ese líquido seminal? Ahí dentro vas a encontrar, por ejemplo, el azúcar más dulce. La fructosa. Ya, fructosa. Pregunta, chicas, entonces, ¿el semen será dulce? También vas a encontrar a las prostaglandinas. También vas a encontrar proteínas. Ya, proteínas coaguladoras. Ya, fibrinógeno, ahí está, ¿no? Muy importante. Ahora, profe, ¿para qué sirve la fructosa? La fructosa es justamente energía, ¿para qué? Energía para los espermatozoides. Ya, energía para los espermatozoides. ¿Qué es más importante? El ATP. Ya, entonces para es muy importante. Las prostaglandinas, ¿para qué sirven? Bueno, estimula la motilidad. ¿Y las contracciones? ¿Contracciones de qué? Contracciones, ya, contracción de qué? Del músculo. ¿Qué tipo de músculo? Músculo liso. Recuérdales. ¿Y las proteínas coaguladoras para qué sirven? Cuando el semen sale ya del cuerpo, justamente pasa unos 5 minutos y se coagula. ¿Ya? Justamente se coagula, como la sangre, justamente sale y se coagula gracias a las proteínas coaguladoras. A nivel de la pared de la vagina, para que cuando la señorita se pare, justamente los espermatozoides, para que no pueda descender, profe, ahí va a actuar estas proteínas coaguladoras. ¿Ya? Recuérdales. Muy importante. Después de ahí, profito, ya adquieren todo eso, comienzan a avanzar por el conducto eyaculador. Profe, ¿a dónde llega? Justamente a la próstata. Próstata, profe, justamente ¿hasta cuántos años crece? ¿15 años? No. Hasta los 30 años. En varones la próstata crece hasta los 30 años. Recuérdale eso, hasta los 30 años, profe. Sí, por eso te dicen, bueno, después de los 30 años, pasando a los 30 años, tú tienes que examinarte, ¿no? La próstata, para prevenir, ¿qué cosa? La hiperplasia ya prostática benigna. Justamente, ¿no? Es un cáncer. Por ejemplo, las mujeres, ¿de qué mueren más en el mundo? Problemas cardíacos. Justamente después de ahí. ¿Infecciones? Después de ahí. Cáncer al cuello uterino. Las mujeres lo que mueren es cáncer al cuello uterino. ¿Los varones de qué mueren? Cáncer a la próstata. Y recuérdales. Por eso justamente los varoncitos pasando los 30 años tienen que examinarse para prevenir cáncer a la próstata. ¿Por qué, profe? Porque el tumor justamente comienza a aumentarse y ese tumor ¿qué hace? Presiona, comprime, ¿a quién, profe? Justamente a la uretra. Y esa uretra se comprime, profe, y poco a poco disminuye justamente, ¿no? Sufres disuria, ¿no? Disminución de la orina. Entonces hay problema, ¿no? Por eso dicen, bueno, viejo prostático. Justamente tu sugar, señorita, que tiene próstatas, ¿qué pasa? Orina, micciona justamente con goteos y esos problemas del próstata. Recuérdales. Muy importante. Ahora, profe, ¿próstata cuántos son? ¿Uno o dos? Solo uno. Recuérdales. Ahora, profe, chicas, ustedes también tienen su próstata. Pero, ¿cómo se llama de ustedes, chicas, su próstata? Justamente, profe, a nivel de la zona vestibular vamos a encontrar, entonces son homólogos. ¿Homólogo a quién? A las parauretrales, o llamados también glándulas. ¿Glándulas de qué? Glándulas de Eskin. ¿Ya? Glándulas de Eskin. Muy bien, profe. Ahora,
¿Dónde se ubica tu próstata? A ver, ubicación de la próstata. ¿Base posterior? No. Sería justamente base inferior de la vejiga. Inferior de la vejiga. ¿Anterior de qué sería? Del recto. Por eso cuando te examinan, justamente no te hacen palpación rectal. Y ahí está. ¿No? Justamente. Muy bien, profe. Ahora, ¿qué producen? ¿Qué producen, muchachos? Producen líquido o llamado también como licor. ¿Licor, profe? Licor prostático o líquido prostático. Profe, ese líquido, licor prostático, ¿de qué aspecto es? Arriba era aspecto viscoso, que era líquido seminal, ese aspecto lechoso. Y ese aspecto lechoso es el que le da ¿qué cosa? Sí, tiene razón la señorita. Le da color, le da olor. No voy a decir sabor, cuidado. O sea, ahí está. Es el que le da color y le da olor. Recuérdales. Ya, entonces. Ya ustedes lo averiguan. Ustedes son cátedras en eso. ¿Qué olor tiene? Ya, entonces, ahí está. Ya, ¿qué contiene el licor prostático? Líquido seminal contiene fructosa, prostaglandinas, proteínas coaguladoras. Y en cambio, el licor prostático, ¿qué contiene? Por ejemplo, ya el ácido. ¿Cómo se llama el ácido? Ácido cítrico. Ahí está el ácido cítrico. ¿Qué más, profe? Por ejemplo, vas a encontrar enzimas. Ahí están las enzimas. ¿Qué más vas a encontrar? Por ejemplo, vas a encontrar, ya, muy bien, fibrinógenos. ¿Qué más, profe? Fosfatas. Ya, la fosfatasa. ¿Qué más, muchachos? También vas a encontrar alceminoplasmina o plasmina seminal. ¿Para qué sirve el seminoplasmina, profe? ¿O cuál es su función de la seminoplasmina? Bueno, seminoplasmina justamente, profe, ¿qué hace? Bueno, justamente mata. ¿Mata quiénes? Mata las bacterias. Para eso es muy importante. Y sabes muy bien que en la vagina, profe, ¿qué va a pasar? Justamente en la vagina sabes muy bien que vas a tener, ¿qué cosa, profe? Los lactobacilos. Y los lactobacilos, ¿por qué motivo están en la vagina? ¿Por qué motivo están los lactobacilos en la vagina? El motivo que están ellos justamente por colágeno, glucógeno. Y ellos son los que regulan el pH vaginal. Y ese pH vaginal justamente es cuando llega cualquier célula a la vagina. Imagínate una bacteria venga. Justamente, ¿no? Por eso cuando una mujercita, ¿no? haya infectado, por ejemplo, haya adquirido el ITS, puede haber presencia, ¿no? Infección de transmisión sexual. Y entonces justamente ingresan bacterias. Cuando ingresan bacterias van a estar ahí, aumentan su pH. ¿No? Lo que era 4,5 ya será 3,5 a 3, así, ¿no? Justamente. O sea, tiene más acidez. Aumenta el ácido. Ya la concentración del ácido. Entonces, profe, ¿qué va a pasar justamente? Cuando llega los espermatozoides justamente en semen, profe, van a comenzar a morir. Por eso en la vagina mueren 60% de espermatozoides. Entonces, como es 60%, profe, cementerio. Profe, pero para eso, ¿qué hace? Justamente la próstata les brinda el seminoplasmina. ¿Para qué, profe? Llega a la vagina y lo mate a los lactobacilos. Y estos lactobacilos mueren, justamente disminuye su pH. Y hasta eso los espermatozoides aprovechan, pero comienza a avanzar. ¿Sí? ¿Qué rayos? Ya, entonces ahí vas teniendo. Para eso es muy importante, ¿ya? Entonces, esto es lo que más resalta de la parte de la próstata, muchachos. Ya hubo una preguntita a nivel de Lima. Muy bien, profe. Ahora, después de ahí,
Ahora sí, aptos ya, profe, justamente avanzan, profe, y llegan a otro. Profe, ¿cómo se llama? Se llama glándulas. ¿Glándulas de qué? Glándulas de Cooper. Estas glándulas de Cooper tiene su otro nombre. También se llama bulbouretrales. Ahí vas a encontrar bulbouretrales. Esas glándulas de Cooper, bulbouretrales, o llamado también Mary. Ya, profe, Mary, ya no creo que te pongan el examen, ¿no? Profe, justamente, ¿cuántos son? Son 2. Pero son homólogos. Ustedes también, chicas, tienen a sus glándulas de Cooper. Correcto. Vas a encontrar a las glándulas de, profe, ¿dónde me excitan? Y un Bartholin. Ahí está, glándulas de Bartholin. Profe, ahora, ¿dónde se ubican glándulas de Cooper? A ver, ubicación de las glándulas de Cooper. Ubicación justamente está, profe, al inicio. ¿Inicio de qué? Inicio de la uretra. ¿Qué uretra? La uretra membranosa. Ahí está la uretra membranosa. Muy bien, profe. Ahora, ¿qué producen ellos? Ahí se produce justamente, propito, ya, profe, un líquido. Líquido, justamente, ya, alcalino. Ya, alcalino. Profe, antes del coito. Profe, ¿para qué sirve ese líquido que es más justamente, no? El mucus. ¿Para qué sirve, muchachos? Ya, hay dos palabritas claves ahí, ¿ah? Primeramente tiene que neutralizar. ¿Qué cosa tiene que neutralizar? La acidez de la orina. Tú sabes muy bien que la orina tiene ligeramente ácido. Profe, entonces cuando tú miccionas, comienzan a liberar la orina. Y cuando orinas, justamente se quedan las paredes justamente ligeramente ácido. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que neutralizar. Por otro lado, ese mucus, que es un líquido alcalino, también, profe, ¿para qué sirve? Para la lubricación. ¿A quién tiene que lubricar, profe? A la uretra y también la parte distal del pene. ¿Cómo se llama esa parte distal que es la más sensible? Se llama glande. Entonces, para eso, ¿para qué? Evite las irritaciones. ¿Ya? Entonces, para eso es muy importante, muchachos. Ahora, profe, ¿en el acto sexual o en el acto presexual? Comienza a liberarse, secretarse ese líquido en el acto presexual. ¿Y los varones se estimulan cuándo? ¿Los varones se estimulan cuándo? Varones. Son chicos tranquilos. ¿Ah, sí? Son chicos tranquilos. Ah, el de blanco. ¿Quién de blanco? Ah, ya, él es el más trome. Ah, él es chico tranqui. Ah. Ya, justamente se estimulan los varones a miradas. Sí, los varones se estimulan a miradas. Y en cambio las mujeres se estimulan más, se incrementan las glándulas de Bartholin a palabras. Sí, las mujeres se excitan más a palabras, ¿no? Las chicas justamente, ¿no? Por ejemplo, su enamorado le dice unos poemas, su Bartholin, uy, ahí está, ¿no? En boom. Profe, ¿cuándo más? Los varones también se estimulan cuando tú, señorita, le das detalles, ¿no? Mínimamente para que no te engañen, señorita, regálalo por una camioneta, mínimo, ¿no? ¿Para qué? Su Cooper se incremente. ¡Fum! Ahí está. Ya, entonces, ahí vas. Y bueno, justamente, ¿no? Cuando son detalles y también contacto físico. Ya, entonces, muy importante el acto presexual. Ya, entonces, profe, justamente lubrica y los espermatozoides vienen. Justamente con líquido, todo eso sería el semen. Profe, pero para eso, ¿quién tiene que participar en el coito? El pene o falo. Pene o falo, profe, ¿qué es? Justamente es un órgano. Ya, órgano que... ¿Órgano hueco? Es un órgano copulador. ¿Ya? ¿Que participa en qué, profe? Participa en coito. ¿Ya? Es un órgano copulador que participa en el coito. Ahora, profe, hablando, el pene presenta un tejido.
¿Tejido qué? Tejido eréctil. Ya es un tejido eréctil. Pero ese tejido eréctil, justamente ese tejido especializada. O otros órganos en tu cuerpo se erecta y aumenta su tamaño. No, justamente es el pene. En cambio, en las mujeres, ¿cuál es? El clítoris. Ya, entonces por eso el pene, justamente son homólogos con clítoris. Recuerden eso. Muy bien, profe. Ahora, ¿qué más? ¿Cuánto es su tamaño? En estado de flacidez mide aproximados de 8 a 12 centímetros. Ya, y cuando se erecta, justamente puede medir desde 15 hasta 20 centímetros. En promedio de los peruanos es 15 centímetros. Ya, en promedio de los peruanos. Y bueno, también es de acuerdo a la raza humana. ¿Quiénes tienen más grande justamente el pene? Los negros. ¿Y quiénes tienen más corto el pene? Los asiáticos, pues, los que las chicas se mueren, pues. Ahí está, pero no los asiáticos. Claro, los chinitos. Ahora mira, siempre hay una clasificación ahí en parte de la salud. Justamente el 7 centímetros a mayor se le llama pene, pero si es menor a 7 centímetros en estado de erección se llama micropene. Por eso justamente con cariño lo ponemos que da pena. Ya, entonces eso, muchachos. ¿Quién es este personaje que tiene más grande el pene, el miembro viril más grande en el mundo? A nivel de historial, justamente, es un estadounidense que tiene 33 a 34 centímetros. Profe, ¿por qué? Justamente es una anécdota que eso habla en parte de la, ¿no? Justamente cuando hacen el estudio, ¿no? Entonces eso es parte de la salud, ¿no? Micropene y el pene, ¿ya? Muy importante. Ahora, profe, ¿qué más? Partes del pene. ¿Cuántas partes tiene tu pene? Tiene 3 partes tu pene, ya recuérdale eso. Tiene 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes de tu pene? Bueno, primeramente tenemos a la cabeza, profe. Ya, la cabeza que está relacionada con glande. Profe, después de ahí encontramos al cuerpo. Y después de ahí encontramos justamente la raíz o la base, muchachos. Ya recuerdan. Muy bien, profe. Ahora, por otro lado, justamente el pene tiene envoltura. ¿Cómo se llama la envoltura? La envoltura se llama prepucio. Recuérdale eso, la envoltura se llama prepucio. Y este prepucio, profe, ¿qué es? Un piel retráctil. Ya recuérdales, un piel retráctil. Ya, retráctil. ¿Y para qué sirve, profe, este prepucio? Recubre al glande, porque el glande es la parte más sensible del pene. Ya, justamente la zona más erógena del varoncito. Muy bien, profe. Ahora, hay pacientitos que no tienen retraído el glande. Entonces, ¿qué están sufriendo, profe? Lo que están sufriendo es fimosis. ¿Qué es fimosis, profe? Fimosis es justamente piel no retraído, o sea, el prepucio no está retraído. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Justamente tienen que hacer un corte, intervención quirúrgica, y eso se llama circuncisión. Recuérdale eso, circuncisión. Ahora, profe, circuncisión lo pueden realizar, por ejemplo, por cultura, ¿no? Por costumbre que tienen algunos pueblos, por parte de religión, ¿no? Y es parte de la medicina, justamente, ¿no? Para evitar, ¿qué cosa? Las infecciones, porque tú sabes muy bien que el pene tiene su corona. En esa corona vas a encontrar unas glándulas. ¿Cómo se llaman esas glándulas? Se llaman las glándulas de Tyson. Esa glándula de Tyson, profe, ¿qué libera? La glándula de Tyson liberan justamente esmegma.
Y esas mismas son sustancias blanquecinas que son desechos del pene cuando secreta, ¿no? Y el varoncito lo sabe muy bien, cuando no se bañan 4 días, 5 días, en la corona del pene vas a encontrar sustancias blanquecinas, ¿no? Entonces, profe, son desechos que generan mal olor. Entonces, para eso es muy importante en glándulas de Tate. Muy bien, profe, ¿qué más vamos a encontrar? También vamos a encontrar los cuerpos. Cuerpos cilíndricos. ¿Y esos cuerpos cilíndricos cuántos son? Son 3 cuerpos cilíndricos. ¿Qué vamos a encontrar? Justamente a los cavernosos. Y también vamos a encontrar a los esponjosos. Ahora, profe, ¿el cavernoso cuántos son? 2 y esponjoso es solo 1. ¿Quién se ubica en la parte dorsal del pene? Cavernosos y en la parte ventral esponjosos. Profe, ese cavernoso justamente, profito, ¿qué tiene? Inervaciones de los vasos sanguíneos. Y ese vaso sanguíneo cuando se concentran de sangre, ¿qué genera? Estado de erección. Y hablando de ese estado de erección, sistema nervioso parasimpático. ¿Con qué trabaja? Acetilcolina. Correcto, ahí está, ¿no? Y en cambio simpático, ¿con qué trabaja? Adrenalina. Entonces, profe, justamente ahí vas a encontrar la adrenalina, o llamado también como epinefrina. ¿Dónde se produce? Adrenalina, médula suprarrenal. Ahí vas a encontrar las células cromáfines. Recuérdales. Ahora, profe, hay justamente para la erección de pene, hay personitas que sufren difusión eréctil. Difusión eréctil, justamente, no tanto que lo estimulas, justamente el pene no se erecta. A eso se llama difusión eréctil. Entonces, profe, justamente problemas cardíacos. Por ejemplo, puede ser problemas emocionales. ¿Tú crees que en estado simpático se va a erectar el pene? No se erecta. ¿Por qué? Ahí está el miedo, ya el peligro, todo. Ahora, profe, para que se erecte el pene, justamente es muy importante el corazón, la presión arterial. Ahí hay personas que tienen difusión eréctil, consumen unas pastillas azulitas. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa pastillita? La Viagra, más conocido sildenafilo, ¿ya? Entonces justamente consumen y ¿qué pasa? Aumenta la presión arterial. Más antes, frente a la Viagra, consumían, ¿por qué, profe? Consumían cuando tenían hipotensión. ¿Qué cosa quiere decir con hipotensión? Disminuye la presión arterial. Justamente en las guerras, cuando iban a unas batallas, pues justamente los guerreros iban consumiendo esa pastilla cuando sufrían baja presión. Entonces, por eso detectaron ¿qué cosa? Que también estimulaba la erección del pene. ¿Por qué? Gracias al justamente corazoncito se erecta el pene. Recuérdales. ¿Por qué? El bombeo de la sangre. Muy importante. Profe, ahora, esponjoso, ¿qué tiene? Tiene a la uretra. Por ahí atraviesa la uretra. ¿Y esa uretra para qué sirve, profe? Sirve justamente, profe, que es una vía mixta. Y bueno, profe, justamente, profe, vía urinaria y vía espermática. Urinaria, ¿qué expulsas? La orina, y en cambio espermática expulsas justamente semen. Y el semen, profe, hablando por acá nomás ya, por acá sí te lo ponemos, ya, el semen. ¿Qué cantidad tiene que ser? 2 litros. ¿3? ¿5 litros? ¿Qué rayos? Estos varones. 5 litros, dice acá el muchacho. Ya, semen, profe. Semen, justamente, muchachos, ya, tú vas dando cuenta que es el esperma más el líquido. Ese es el semen. Ahora, profe, el semen justamente tiene que tener un volumen. ¿El volumen cuánto tiene que ser, profe? El volumen justamente, profito, ya, bueno, más aporta las vesículas seminales, que es el 60%, ya para el semen.
Y ahora, profe, justamente vamos viendo el volumen del semen, ya, para que un varoncito sea fértil. Profe, tiene que ser de 2,5 a 5 mililitros. Donde que por 1 mililitro de semen, yo voy a tener qué cantidad de espermatozoides. Ustedes vamos a tener, profe, 20 millones nomás. 60 a 120 millones de espermatozoides. Entonces, profe, aquí, ¿cuánto habrá justamente en todo ese volumen? Cantidad de espermatozoides. ¿Cuántos serán varones? ¿Nada? 500 a 600 millones ¿de qué? De espermatozoides. O sea, 500, 600 millones de espermatozoides. O sea, en cada eyaculado tu varoncito justamente expulsas eso. 500, 600 millones. Pero, profe, ¿cuánto tiempo se forman los espermatozoides? Así maduros, bien maduros. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que sea apto para que pueda realizar fecundación? 15, 14. ¿Nada? ¿14 días? No, son más. Un promedio de 70, 80 días. Ese es el lapso, ya justamente, para que los espermatozoides estén aptos para fecundar. Ya 70, 80 días. Recuérdalo eso. Muy bien, profe. Ahora su pH. Días, imberbe, ni modo horas, ¿no? Días. Tiene que ser días. 80 días. Muy bien, profe. Ahora, ¿cuál es su pH? Su pH, nada. 6,5 a 7,5. ¿Ya? Entonces ahí está. Profe, ahora, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué pasa si el paciente produce menor volumen del semen? Dos, justamente. Entonces, profe, ese varoncito que es estéril, o sea, infértil. ¿Ya? Estéril. Ahí. Ya, justamente es estéril. Entonces, ¿qué necesita esa personita? Esa personita necesita la reproducción asistida. Lo que necesita es la reproducción asistida. Profe, ¿cómo es esa reproducción asistida? ¿Que mi vecino me lo asiste? ¿Que mi vecino me ayuda? ¿Será eso? Ahí estamos hablando del in vitro. Profe, ¿el in vitro? Sí. ¿Ya? Se come, no, imberbe. Ya, ¿qué es el in vitro? Ya, la reproducción asistida, ve, profe. Ya, justamente cuando nosotros hablamos, para eso primeramente se extraen los ovocitos. Ya, se extraen a nivel de los ovarios. O sea, justamente ingresan, ya, profe, y van a hacer succión. ¿De quiénes? De los ovocitos. Ingresan por la vagina y después de frente a los ovarios. Ya, justamente van y los succionan. La cantidad necesaria, que puede ser 6, puede ser 4, y eso, justamente. Y ahí, profe, lo tienen justamente en un recipiente, ya, y después de ahí, profe, ¿qué van a hacer? Justamente extraen el semen. ¿Ya? Porque esto no es suficiente que va a poder llegar, porque tú sabes muy bien que los espermatozoides tienen que hacer el largo recorrido. Tiene que pasar ¿por dónde? Por la vagina, por el útero y unas porciones del trompas de falopio. Entonces justamente esta cantidad no es suficiente que pueda llegar. Fácilmente muere en la vagina, después algunos en útero y ya no llega, entonces no va a poder fecundar. Entonces por acá tengo un ovocito, por acá tengo otro ovocito, por acá tengo otro ovocito, otro ovocito, otro ovocito, otro ovocito. Y entonces, ¿qué van a hacer? Justamente pueden ponerlo unas gotitas. ¿Ya? ¿De qué, profe? Del semen. Unas gotas del semen. O si no, justamente en la muestra se hace un estudio de los espermatozoides y el quien es más apto a eso, profe, justamente, ¿no? Con unas agujitas directo ya.
Ya, entonces ahí vas bien. Y, profe, ¿qué ocurre? Cuando hablamos justamente, ahí ocurre ¿qué cosa? La fecundación. ¿Quieres gemelos? Ya. Ahorita vamos a hacer diferencias mellizos, ya, mellizos ¿con qué? Con gemelos. Ya. A ver, profe. Primeramente ocurre la fecundación. Y bueno, después de ahí, profe, ¿qué va a pasar? Se forma el huevo cigoto y vas viendo justamente cómo hay división mitótica. O sea, hay una división de las células. ¿Qué células, profe? Las células blastómeras. Recuérdale eso, las células blastómeras. Y esas células blastómeras se dividen, aumentan, ¿no? Primeramente sería 2, después justo en 4, 8. Ya justamente de 12 a 16 ocurre la compactación. Y cuando ocurre la compactación, profe, se está formando justamente la mórula. Y después de la mórula ya se forma ¿qué cosa? Blástula. ¿Y qué van a hacer, profe? Justamente ingresan el espéculo ya por la vagina y justamente, profe, comienzan a insertar. Ya justamente con unas jeringas y un tubo ingresa hasta el útero y justamente, profe, ya entonces ingresa y ahí vas viendo. Profe, ¿cuál ha sido más apto? Imagínate que esto no sea, esto no sea, esto no sea, ¿no? Lo van congelando y uno, pero no lo mandan ahí. Ya, justamente muy importante. Y ocurre ¿qué cosa, profe? La división mitótica, ya, la división mitótica de las células blastómeras. Y ocurre ¿qué cosa más? La implantación, ya, a nivel del útero. En vez que venga desde las trompas de falopio, este blastocito ingresa por la vagina. Eso se llama reproducción asistida o más conocido como in vitro. Bueno, justamente, profito, otra diferencia que me ibas a hacer era mellizos con gemelos. ¿Será lo mismo? No. ¿Cuándo se dice mellizos? Bueno, mellizos. ¿Cuándo se dice mellizos? ¿Cuándo? Ya mira. ¿Dónde ocurre la fecundación? En las trompas de... Ya, alucina que esto es tus trompas de falopio. Ya, ahí está tus trompas de falopio. Ya, un tercio externo o zona ampollar. La señorita libera solo un ovocito y justamente viene los espermatozoides. Ahí están los espermatozoides. Entonces justamente solo fecunda uno. Ya recuérdales. Y profe, justamente va a haber un solo huevo cigoto. Pero esto cuando se divide justamente 50% de genes para el otro, los dos comparten, que van a ser justamente, esos serían, profe, ¿qué cosa? Gemelos. Pero si la señorita libera dos gametos, que es dos ovocitos, entonces, profe, ¿qué va a haber? Va a haber dos fecundaciones. Y eso justamente los dos cuando son, profe, ¿qué son? Mellizos. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, por eso cuando son gemelitos, ¿qué va a pasar? 50% de genes comparte. Y van a ser mujer-mujer, varón-varón. Pero en cambio, mellizos pueden ser varón-mujer. Ah, mujer-mujer, varón-varón. Pero eso ya no tienen caso. Pero en cambio los gemelos sí, son similares. Por ejemplo, el uno está triste, el otro también está triste. ¿Ya? ¿Por qué? Comparten. ¿Ya? Entonces, esos son los gemelos. Mellizos son muy distintos. ¿Ya? Entonces, eso estaría referente a esa diferencia, muchachos. ¿Ya? Reproducción asistida in vitro. Bueno, bendiciones para ustedes. Cuídense bastante. Nos vemos.